Síndrome del impostor. Yo, ¿porque es que soy líder? ¿Por qué me nombraron líder? Yo era muy bueno en lo que hacía, quizás en mi día a día, y hoy amanecí siendo líder. Y también a veces se piensa que entonces, como amanecí siendo líder, ya tengo todo el mapa, ya tengo todo claro, ya tengo todo solucionado. Y qué gran mentira que es esa. ¿Cuáles son mis habilidades? Sí, Yo qué soy, qué hago bien, qué tipo de líder quiero ser, qué tipo de equipo quiero tener, qué huella quiero dejar como líder y como equipo. A mí me gusta más como la democracia. Entonces, sí, como líder, llevar algo como una arcilla. sí. A veces tenemos como líderes información privilegiada, entonces es bueno compartirla al equipo desde la transparencia, ser estratégicos, no manipuladores, Ujú. estratégicos en saber qué información comparto para que el equipo la tenga, porque también qué herramientas van a tener ellos para que construyamos juntos un propósito si yo no les comparto la información que les ayudaría a llegar a eso. Bienvenidos a un capítulo más de Mera Energía. Mi nombre es Juliana Giraldo y espero que todos se sientan súper bien y súper cómodos escuchando este nuevo episodio que preparamos para ustedes. Resulta que hay una sensacioncita dentro de los líderes, un poco silenciosa, pero es casi como un secreto a gritos, y es cuando nos reunimos con nuestro equipo en una de esas reuniones diarias, escuchamos en qué van a estar durante el día, les damos ciertas indicaciones, pero por dentro hay algo que nos está diciendo, no sé para dónde voy, no sé si donde estoy es el lugar correcto. Y eso es algo que nos pasa mucho, pero pues hoy la idea es que tengamos unas herramientas para que ustedes puedan también empezar a co-crear ese norte con el equipo para que todos estén en busca de un propósito. Y es que resulta que nos quedamos con fechas quemadas en la cabeza, nos quedamos con metas que tenemos que cumplir, con proyectos que debemos hacer en cierto tiempo, con cierto presupuesto. Y cuando llegamos a esa meta, ¿con qué nos encontramos? Con nada, con el vacío de que llegamos a la meta cumplida y, ajá, se nos olvida el paseo, ¿sí? Y simplemente ahí lo que vamos teniendo es un equipo que tiene una serie de actividades por ejecutar, que espera que lleguen las 5 de la tarde para poder irse para la casa o irse a entretenerse en otras cosas y ya. Entonces, hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar a aterrizar eso que les decía hace algún momento. N, bienvenido. Sneider Tapias, ¿cómo estás? Hola Julie, muy bien, ¿y tú? Súper bien, muchas gracias. N, la pregunta del millón. Imagínate que tú estás en un auditorio y te vas a presentar frente a muchas personas. ¿Cómo te presentarías tú? ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti? ¿Qué haces en el mundo? Bueno, primero, pues que más que Snyder, me pueden llamar N, así como tú lo acabas de hacer y como seguro me llamarás durante este espacio que vamos a tener. Podría ser la típica presentación de, hola, soy ingeniero de sistemas, 10 años de experiencia laboral, desarrollador de software en algún momento y después gestor más desde el lado de los proyectos y hace poco un poco más desde lo, no sé, como desde el liderazgo y desde lo personal. Uh -huh. Pero me gustaría más decir que eso me defina, que soy eso, que suelo ser una persona donde las personas encuentren seguridad, donde encuentren confianza y fiabilidad en mí. Y también por otro lado, suelo ser una persona que me apasiona aprender y no solo aprender, porque creo que si yo solamente es para adquirir ese conocimiento, ahí no es, sino que Uh es -huh. para compartirlo. Y creo que por eso estamos acá, de hecho. Completamente, por eso, eso mismo te iba a decir, me quitaste las palabras de la boca, por eso estamos acá, porque se siente muy cómodo hablar con vos y se siente cómodo hablar desde la vulnerabilidad también. Entonces, bienvenidísimo. Espero que esta conversación sea no solamente enriquecedora para nosotros dos, sino para todas las personas que nos escuchan. No, y desde ya darte las gracias pues por pensar en mí y tener este espacio conmigo, te lo agradezco demasiado. Entonces vamos a ponernos acá como romanticones también para entender el N de hoy y todas esas cosas que ahora te apasiona hacer. Contanos una historia de tu infancia, algo que te haga viajar al pasado. Mira, hay algo que yo recuerdo de mi infancia, uno como que tiene algunos flash, yo tengo como una imagen en mi memoria y es
en plena Avenida Oriental, en Medellín, Sí. para todos los oyentes Ajá. de todas partes del mundo Claro, que porque nos somos oyen. internacionales, entonces sí, demos contexto. La Avenida Oriental es una de las avenidas más viejas y concurridas de la ciudad de Medellín. Ya. Entonces, estando allí, en un momento muy caótico, un momento que quizás uno no puede sentir tanta seguridad, yo miro al lado y está mi papá. Lo cojo de la mano y lo miro, y la imagen es como mirándolo hacia arriba, porque mi papá es más alto que yo mido un 82, Es bien mide como alto. un 84. Es como ese niño mirándolo hacia arriba, como imponente, como con las nubes de fondo, así. Es una escena bastante dramática. Eh, pero me sentí muy seguro, muy acogido, y esa sensación yo la quiero replicar. O sea, como que las personas que estén a mi lado se sientan como Sí. ese niño se sintió con el papá de la mano en ese momento en el caos de la ciudad. Entonces esa imagen me inspira a muchos momentos de mi vida, y que las personas que están a mi lado se sientan acogidas, seguras a mi lado. Qué lindo, como ese faro, ese polo a tierra. Este podcast está pensado y creado con muchísimo amor para los líderes emergentes, para dueños de negocio que de un momento a otro empezaron a tener personas a cargo y dijeron, resulta que yo ya tengo un equipo y nadie me dijo cómo liderar, nadie. Y ahí viene también uno de los dolores del líder, que era el que mencionaba ahora en la introducción de yo no sé qué estoy haciendo acá, no sé para dónde voy, ni yo ni mi equipo. ¿Te suena ese escenario? ¿Tú que eres ese tipo de personas que uno busca para conversar y para sentirse un poco más seguro y también buscando una lucecita? ¿Te han buscado líderes en esa situación? Claro, es que yo creo que ese no sé para dónde voy es como una revelación que a veces uno no exterioriza, que a veces también hablando de esa vulnerabilidad, uno dice, no, yo como en este momento decir no sé para dónde voy, sino que a veces es una declaración para sí mismo. Yo creo que es una declaración muy honesta y valiente, por la que todos pasamos. Y yo creo que tú, los líderes que nos escuchan en este momento, no nos van a dejar mentir que hay los momentos que se sienten miedo, fracaso, como frustración. Sí. Inclusive si hablamos de otros temas que seguro has tratado tú en este espacio, del síndrome del impostor, yo por qué es que soy líder, por qué me nombraron líder. Yo era muy bueno en lo que hacía, quizás en mi día a día, y hoy amanecí siendo líder. Y también a veces se piensa que entonces, como amanecí siendo líder, ya tengo todo el mapa, ya tengo todo claro, ya tengo todo solucionado. Y qué gran mentira que es esa. Me las tengo que saber todas y al contrario. Ahí es cuando uno dice, ahora sí, ya que no sé nada, porque salí de mi zona de confort. Total. Porque yo era muy bueno en este punto, pero es que ser líder no es solo conocer el qué hacer, eso da un plus, Ajá. da herramientas para conversar, pero es que cuando eres líder, quizás inclusive eso que ya hacías, ya no lo vas a seguir haciendo, lo va a hacer otra persona, tú vas a hacer que las cosas pasen, vas a acompañar, vas a empoderar, pero ni idea para dónde vas. Y no le estamos exigiendo que en ese momento tenga el mapa. Yo que sí diría en ese momento, y que creo que lo vamos a tocar bastante hoy, que tenga la brújula. Ajá. No el mapa, no los puntos específicos, no las paradas, pero sí el norte. Sí, Saber para dónde va. Y que en ese momento es posible que él diga, no sé para dónde va, no sé para dónde vamos. de acuerdo. Y qué importante es no solamente saber para dónde vamos, sino tener al equipo también montado en ese bus, que todo el equipo también conozca ese norte, hacia dónde vamos, y no solamente que lo conozca, sino que lo construyamos juntos, entre todos. Cuando todos sabemos hacia dónde vamos, entonces se van a tomar mejores decisiones, vamos a priorizar mejor, vamos a ver cuándo descartar diferentes ideas, ¿sí? Pero para llegar ahí hay que cumplir también como con una serie de pasos, vamos a decirlo así. Y entonces vámonos desde el principio. ¿Qué hacer? Si en este momento acá en esta mesa divina Ja, de consultoría ok. llega un líder así con ese dolor, ¿cómo empezamos a darle recomendaciones a ese líder para que empiece ese camino de empezar a crear el propósito con el equipo? Julie, antes de pasar a lo grupal, yo empezaría por lo Me individual. encanta, porque de ahí parte todo. Desde, puede ser cliché, pero ese autoconocimiento en la persona que va a tener muchos ojos encima, Sí. ¿cierto? Que va a sentir esa presión, esa responsabilidad, pues que yo creo que no es, en esos puntos no es de incompetencia,
no es de que no tenga la capacidad, sino que queremos hacer bien las cosas. Entonces es como una responsabilidad, a veces un miedo a fallarse uno mismo, fallarle a los otros que ya están ahí. Entonces para mí como tranquilidad, aceptar que eso está y empezar a tomar acción. Y en ese empezar a tomar acción yo diría hacerse preguntas como, ¿cuáles son mis habilidades? Sí. Yo qué soy? ¿Qué hago bien? ¿Qué tipo de líder quiero ser? ¿Qué tipo de equipo quiero Quiero tener? tener. ¿Qué huella quiero dejar como líder y como equipo? Ujú. A partir de hacerse esas preguntas y de tener como su estilo, por decirlo así claro, definido, ya digo, bueno, ya teniendo claro mi norte, digámoslo así, personal, Sí. ahora a dónde vamos a guiar a este equipo que me dieron esta responsabilidad. Entonces, espérate otra vez, devolvámonos a la parte personal y no salgamos de ahí, porque es ¿Qué? que tocamos ahí también otros dolores del líder. ¿A quién me quiero parecer? ¿Será que me quiero parecer a alguien o será que mejor desde mi autenticidad empiezo a liderar? ¿Sí Yo o creo que qué? sí hay que tener unos referentes, pues, o no hay que tener, que a mí yo, aquí también un Sí. paréntesis, yo creo que todo lo que hablamos, digamos, acá no es desde el deber ser y así tiene que ser, sino que es desde lo genuino, desde lo que nos sirve. Entonces, cerrando el paréntesis, Ujú. bueno tener esos referentes, pero es que cada uno tiene su esencia y Exacto. cada uno tiene que descubrirse qué tipo de persona es, porque es que creo que el líder, mm, nos olvidamos que es eso, que es persona Ujú. y que independiente de su rol, sea gerente de proyecto o lo que sea, hay una persona detrás y cuando uno es líder, para mí sí que afloran mucho esas capacidades personales que muchas veces no trabajamos, que por accidente llegaron, que o desde la infancia hacía parte de un equipo de fútbol, de natación era el líder del Sí. el equipo de rugby submarino, Ajá. de pronto se dieron algunas capacidades allí desarrolladas, pero finalmente no es que tomaste el curso de líder y ya eres líder, porque es un constante crecimiento y un constante aprendizaje. Entonces, hacernos cargo primero de nuestra situación, de nuestro crecimiento, de nuestro autoconocimiento y empezar a, podríamos decir, como empezar a definir ese norte de nosotros como líderes. Exacto. Y ahí sí ya, entonces empezar a involucrar el equipo. Y, y cuando tú te conoces, ahí empezamos a decir, ¿qué tan autoritario soy? ¿Qué tanta apertura tengo? ¿Qué tanto involucramiento hago con el equipo? Porque perfectamente yo puedo llegar y decir, propósito es este, hágase y cúmplase. Ajá, he dicho, caso cerrado. Y listo. Pero también dependiendo de tu estilo, y ahí es donde compartimos de las experiencias, a mí me gusta más como la democracia. Ujú. Entonces, sí como líder, llevar algo como una arcilla, Sí. a veces tenemos como líderes información privilegiada, entonces es bueno compartirla al equipo desde la transparencia, ser estratégicos, no manipuladores, Ujú, ujú. estratégicos en saber qué información comparto para que el equipo la tenga, porque también qué herramientas van a tener ellos para que construyamos juntos un propósito si yo no les comparto la información que les ayudaría a llegar a él. Porque es el propósito para mí, no hay que crearlo, no Ujú. hay que inventarlo, no es como un eslogan que digamos, este va a ser nuestro propósito declarado. Sí, pero más desde descubrirlo, más desde descubrirlo con el equipo. Acá hay una frase, parece muy chévere, que es como que si tú no eres consciente de lo que te controla, le llamarás a eso destino. Ajá. Lo mismo pasa con el equipo. Si vamos, como tú decías ahorita, haciendo por hacer, llegan a las 5 de la tarde y hice muchas cosas, pero que ni siquiera sé qué fue lo que hice, estamos cayendo como en ese piloto automático. Sí. No estamos sabiendo, no estamos identificando esto, para qué lo hacemos ni por qué lo hacemos. Porque el por qué nos salva del cómo. A ver, explícame mejor eso. Mira que si nosotros identificamos el por qué, los cómo empiezan a aparecer. Ok. O sea, si Sí. te voy a poner eso en el día a día. Si tú dices, ¿cuál es tu labor? Tirar código, ¿cierto? ¿Cuál es tu labor? Vender. Si a eso le ponemos un poquito más de profundidad,
yo creo que a eso le podemos asociar metas, que Sí. también vamos a hablar de eso, pero si tú le dices, no es que yo con lo que hago salvo vidas, Ajá, con esta línea de código salvo vidas, con esta línea de código o en el trabajo que sea mejoro la calidad de vida de un doctor, de acuerdo. con esto que hacemos democratizamos la banca, Sí, con esto que hacemos hacemos que este producto llegue a una persona y democratizamos el comercio en línea. es diferente. Es diferente a decir que soy, ahorita en la misma presentación, que soy ingeniero de sistemas, Ajá. que soy gerente de proyectos, sino que suena romántico, pero yo creo que si lo hacemos desde ahí, todo se da. Si lo hacemos desde el propósito, todas las cosas después van a caer en las metas y no estamos diciendo que solo trajemos esta parte romántica, Ujú. creo que es sin irnos a extremos, porque los números, las metas nos guían. También son importantes. Ambos tenemos un referente, Efraín Martínez, Sí. y Efraín habla de eso como el propósito noble. Entonces, siempre buscarle ese propósito noble a lo que estamos haciendo en el día a día sí ayuda, por lo menos a que las personas se conecten. Además, porque a veces no estamos, todo hay que decirlo, no amanecemos del todo motivaditos. Y cuando nos acordamos de ese propósito noble, es diferente decir, no, pero es que yo estoy acá desempeñando esta labor porque voy a hacer que la sociedad crezca. Y uno dice, ay, no, entonces yo creo que sí vale la pena que me levante hoy, que ponga mi buena cara y que empiece a emprender mis actividades del día. Ahí es lo que decías de Fren. Mira que cuando uno tiene el porqué claro, aguanta cualquier cómo. O sea, como que si lo tienes claro, sabes para dónde vas. Hay unos comos que cuestan. Ajá. No todos los días levantamos con full motivación. Pero como tenés eso tan claro, haces que eso pase. Ujú. Sí o sí. Pero si empiezas al revés, solamente desde la meta y desde la meta, a veces quizás no puede ser tan motivador como lo decías con la frase de Fren. Y en esas metas, mira que es que las metas, muchas veces cuando las definimos como vender más, tener más clientes, se vuelven como muy binarias, Sí. como cumplida o no cumplida. Vamos en el 2025 a crecer un 10% en las ventas. ¿Cierto? Si eso lo llevamos más no solo a ese punto final, sino en el proceso, ahí es donde el equipo crece y aprende. Ajá. ¿A qué voy? Que mira que, a poner este ejemplo, a muchos, por no decir a todos, nos gustan los viernes, Sí. pero yo creo que en sí no nos gustan los viernes por ser viernes, sino por la ilusión del sábado y el domingo, como esa ilusión de futuro, ese anhelo. Y lo mismo pasa con el domingo, si no están muy motivados en sus trabajos, el domingo está ese anhelo de la semana que ya va a ser es trabajar, entonces el domingo es más pasivo. Sí, sí. Las metas pueden funcionar como para mí, eso es más que a rajatabla desde la gestión de proyectos, pero como digo, hay que acompañarse bien, sirven como para motivar, para mí. Que no sean ni muy retadoras, porque si ponemos siempre metas inalcanzables, yo creo que eso va a generar frustración. O si ponemos metas muy fáciles, tampoco va a generar como la motivación para alcanzar. Sí. Pero que sea el proceso el que sea el enriquecedor, el que sea no es, por ejemplo, vender más, sino cómo tiene que ser mi equipo para vender más. Quiero tener más clientes, cómo mi equipo se va a comportar Ujú. para tener más clientes, cómo mi equipo se va a comportar para ser más unido, más que la meta, que mi equipo sea más unido, sino cómo se comporta un equipo que sea más unido. Entonces, y si empezamos a responder esas preguntas, empiezan a salir inclusive OKRs, KPIs, o si les queremos poner con la gestión de proyectos, y se logra. Yo ahorita antes de comenzar este espacio te decía, ¿cuál es tu propósito de este podcast, de este tipo de espacios? Tú me podrías decir, yo creo, 10, 10 millones de seguidores, 10.000 likes por video, etcétera, como unas métricas por allí frías. Pero si nos enfocamos en eso, binario, creo que no logramos los resultados que haces desde un propósito más profundo, que es, no, yo quiero impactar líderes, quiero darles herramientas. Si hacemos eso bien, todo lo otro se da, De acuerdo. todo lo otro se da por defecto. Todo se va alineando.
Hay algo, por ejemplo, muy bonito con este podcast y es que me ha permitido conectar con gente que nunca me hubiera imaginado y personas maravillosas que tienen un montón también de conocimiento por entregar y de eso se trata, como el propósito tan bonito que tengo que van llegando entonces esas personas que vibran igual y juntos vamos haciendo como esa alquimia de poder entregar información a los líderes emergentes y a los dueños de negocio. ¿Y cómo hacemos para involucrar al equipo en esa definición de ese propósito? Pero espérate una pregunta antes. ¿Uno puede tener un propósito y diferentes metas o son varios propósitos o cómo lo ves tú ahí? Siendo así como explícita en la pregunta, diría, pueden haber muchas metas. Creo que sí, cobijados bajo un mismo propósito. De ¿Cierto? acuerdo. Que el propósito nos movilice todas estas metas. Me gusta, de acuerdo. Lo vería de esa manera. ¿Y qué tácticas o estrategias pueden haber para involucrar al equipo en esa definición de ese propósito y de esas metas? Entendiendo que hay equipos diversos, incluso a veces nos encontramos con equipos multiculturales. Yo sé que tampoco existe la fórmula mágica para que todos pongamos en práctica con todos nuestros equipos. Pero ¿qué podríamos hacer como líderes para eso, para involucrar al equipo? Podemos hablar de fútbol. Claro, Bueno, me gusta. que hay espacios donde no se puede hablar de fútbol, de política, de religión. Generalmente mira que un director técnico, para mí, en un equipo, hace una labor fundamental para mí que es no tratar a todos de la misma manera. O sea, para mí ahí hay un trato diferencial. Y a veces entendemos el trato diferencial como privilegios o algo así. No, para mí es conocer al equipo, conocer las personas, saber con quién tengo que estar súper pendiente, saber a quién le doy full autonomía, Sí. saber al que todos los días tengo que decir cómo amaneció, cómo estás, cómo va tu familia, cómo va, inclusive de las mismas labores, necesitan más apoyo, a otros déjalos sueltos. Desde esa concepción de conocer al equipo, para mí, como te decía ahorita, deberíamos de poder construir con ellos, conociendo cada uno que me puede aportar, reunirlos, hacer un espacio de co-creación y decir, equipo, tenemos estos retos, estamos para esto, a esto queremos llegar, ¿cuál va a ser nuestro propósito? Entonces, ahí tocamos la vulnerabilidad para mí bien entendida del líder, que a veces pienso que podemos entender más la vulnerabilidad, que a veces puede ser más desde el victimismo, sino que mira que él ahí está dando un poder para mí al equipo a hacer parte. Y para mí cuando lo hacemos parte, generamos más compromiso. Sí. Porque si yo les digo, el propósito es este y muy impuesto, creo que no va a generar la atracción que quiero generar. Mientras que si es un compromiso y un propósito creado por todos, ahí ellos, es que yo hago parte de esto. Y me preguntaron, ¿cierto? No es, mi jefe, mi líder, fue el que me impuso esto y esto es lo que vamos a hacer. Fin. ¿Sabes a mí qué me funciona? Encontrar como esas personas movilizadoras dentro del mismo equipo y contarles ese propósito desde antes. Como que mira, tengo esta sugerencia, tengo esta visión, creo que si allá vamos, ¿cómo te parece? Entonces empezar a involucrar personas desde antes para que ellos mismos solitos también se monten al bus y ellos también vayan pensando en cómo ayudarme y yo poderme apalancar para que ese propósito y para que esa definición de ese propósito mejor sea en equipo, pero que tampoco esté muy alejada a lo que yo como líder considero que debería ser. Porque todo hay que decirlo también. O sea, tú acompañas también en esa definición de metas, en esa definición de propósito, pero al final, tienes también ese cierto nivel de responsabilidad de que tú como líder tomas la decisión. Todo hay que decirlo también. Por ejemplo, cuando yo busco nuevas personas para mi equipo, siempre involucro a las otras personas que ya están en el equipo. Los involucro en ese proceso de selección de personas. Vení, miremos estas hojas de vida, vení, hagamos la entrevista juntos, los pongo a que hablen y a que interactúen para mirar si se entienden en cuanto a la comunicación. Y siempre pregunto, ¿quién de todos estos candidatos te gusta más?
pero la decisión al final es mía. Total. Y no me he equivocado. Entonces, eso también es involucrarlos, pero no se te olvide que finalmente la decisión y la responsabilidad es tuya como líder, porque tú puedes delegar, pero no la responsabilidad. No, el propósito que se define es tu responsabilidad, que involucrarse el equipo, claro que sí, pero no es, porque todos los extremos son malos, ¿cierto? Ujú. Entonces tampoco voy a lavarme las manos y a desligarme que, no, ese fue el propósito que define el equipo, no, porque también por algo soy líder, ¿cierto? Exactamente. Y, y caemos en los extremos de delegar a veces, porque entramos en unas olas, de decir, no ser jefe, ser líder, porque también muchas veces estigmatizamos que ser jefes también es súper válido, Claro. porque para eso estamos para tomar decisiones difíciles, para tener conversaciones difíciles, para confrontar, para enfrentar muchos casos, ¿cierto? Entonces, no decir que estamos en una ola, entonces el propósito de mi equipo lo definió solo el equipo, ¿no? Yo Ujú. creo que hay una gran responsabilidad y un gran componente de parte del líder que involucre al equipo. Es mi forma de verlo, que me parece chévere porque desde ahí va a partir algo grupal, Exacto. no individual. Y si tú me preguntas en qué momento hacerlo, te diría que el mejor momento fue ayer. Y si no fue ayer, entonces es hoy. Porque a veces como que procrastinamos y decimos, no, más adelante que el propósito de equipo, no, la organización está en muchos movimientos, no, soy dueño de negocio y apenas tenga más conocimiento de esto, lo creamos. Ajá. Inclusive, no sé tú qué piensas de que algo que sí o sí para mí es cambiante las metas. Sí. Sí, que las metas deben de ir cambiando porque a veces y en un mundo tan cambiante como en el que estamos, definimos una meta para 3 meses, para 6 meses, un año y cuando ya estamos avanzando nos damos cuenta que esa meta no nos dirige al resultado y a veces pasa que seguimos a esa meta, pues que fue la meta que definimos. Sí, a ojo cerrado. Aunque vayamos hacia el fracaso, pero es que es la meta. Hay que cambiar. ¿Y qué opinas del propósito? Que yo también pienso que el propósito puede ser más, más estable, más faro, como más estrella, pero también pienso que puede tener esa flexibilidad para cambiar. No diría yo que radicalmente, pero sí tiene esa capacidad de ser ajustada y que nos dirija hacia donde nos queremos dirigir verdaderamente. Yo creo que sí, puede ser ligeramente ajustable. Por ejemplo, cuando tú empiezas un proyecto o tienes, sí, es que se me hace más fácil poner el ejemplo con gestión de proyectos, pues porque es lo mío. Pero cuando tú comienzas con un proyecto, tú empiezas a recibir contexto del cliente para el cual estás haciendo ese proyecto, de información, de qué es lo que queremos lograr, cuál es el alcance de ese proyecto. Bajo esa información inicial podemos definir un propósito. Ah, claro, nosotros vamos a ayudar a que la sociedad mejore, permitiendo que las personas tengan más acceso a seguridad social. Sí, pero conforme vas desarrollando el proyecto, que vas entendiendo más, que vas mirando muy bien el alcance de la solución que estás desarrollando, entonces te vas dando cuenta que ese propósito puede cambiar. Ay, es que no es la sociedad entera, es un punto focal de la sociedad en el que nosotros nos estamos enfocando. Entonces creo que sí puede variar un poco ese propósito y me parece ideal. Sabes, en, cuando me preguntas como a veces, sabes, aquí no vamos a dar recetas ni pasos, No, pero también como algo que me parece chévere a la hora de construir esos propósitos es ponerle cara, nombre a quien se ve impactado. Mira, como un eh, avatar. voy a poner este ejemplo que es súper negativo y después vamos a pasar al positivo. El holocausto nazi. Hablamos de miles y miles de muertes. Pero es que miles y miles de muertes también fue una persona que tenía una familia, una persona que tenía esposa, una persona que tenía hijos, que tenía padres, madres. Y creo que el sentido es diferente. Decir que hubo miles de muertes a decir que hubo esta muerte de esta persona, de esta familia, de este hogar que se separó. Lo mismo lo veo yo de pronto de cara a veces también a definir un propósito, Ajá. que tenemos un impacto a nivel
como de masa, pero cuando a la hora de llegar como al cierre de resultados, al informe final, al presentar el proyecto, para mí esos testimonios de esas personas que se vieron impactadas directamente le dan todo el sentido a todo lo que hicimos. Te voy a poner como que me llamo Snyder y no tenía luz en mi hogar desde hace 20 años y gracias a ese proyecto llega la luz a mi casa. Hubo todas Divino. las cifras, hubo todos los frameworks, Ajá. metodologías, tecnologías que se pudiesen utilizar, pero para mí ese tipo de comentarios y de testimonios le dan todo el sentido al proyecto como tal. Entonces cuando sí empezamos con unos avatar, con eh, un usuario que representa, pero cuando eso se materializa de verdad, yo creo que es lo más ganador de todo. Cuando supimos que lo que hicimos generó calidad de vida, que cuando lo hicimos ese doctor durmió más, que salvamos una vida, pero no una vida, la vida La de vida de tal persona. Creo que eso motiva mucho. un montón. Vamos a ir recogiendo todas las ideas que hemos estado entregándole a las personas que nos están escuchando para que se vayan mucho más claros de lo que espero que estén en este momento. Entonces, empezar por el autoconocimiento, por hacernos cargo de nosotros, de ese cómo quiero yo que me vean como líder, cómo me voy a comportar como líder, encontrar en medio de esa brújula ese norte, ¿sí? Luego con el equipo, luego con el equipo, a partir de allí, empezar a definir ese propósito, digamos ese propósito noble. Ese propósito noble no solamente como un propósito general, sino poniéndole nombre, apellido y qué vamos a conseguir por tal persona que representa a todas las otras personas que vamos a impactar con nuestro proyecto. Una vez tenemos ese avatar, por decirlo de alguna manera, o ese propósito definido, entonces ahí viene también, junto con el equipo también, empezar a definir metas, que ya sabemos que las metas pueden ir cambiando, es la idea de hecho, porque hay que ir haciéndoles seguimiento a esas metas. A las metas sí habría que hacerle seguimiento, ¿cierto? La periodicidad, pues creo que se define también en equipo dependiendo de la meta que definamos. Va a haber algunas metas pues que requieren especial cuidado. ¿Sí? Correcto. También identificar dentro del equipo esas personas que nos pueden ayudar a apalancar no solamente el propósito, sino la meta. Y también definir las personas que quizás necesiten más acompañamiento para que todos juntos lleguemos a ese propósito, lleguemos a cumplir ese propósito o lleguemos a cumplir también esas metas. Hasta ahí vamos bien en ese recorrido. Le ¿Qué le agregaría, agregarías? ¿sabes qué le agregaría? A esos apalancadores también tener en cuenta los detractores, porque en el equipo, y por ejemplo, estamos, en el escenario que estamos colocando a veces un líder emergente, que inclusive hoy es compañero y mañana amanece siendo líder de sus anteriores compañeros, creo que puede generar también ese tema de yo no le creo a esta persona, Ajá. ¿cierto? Entonces ese líder se va a encontrar como con esa oposición, llamémoslo así, y por eso le sumaría un superpoder que él debe tener, que es el poder de la observación, Ajá. ¿cierto? Como poder ver las habilidades de las personas, ver las personas para qué son buenas, conectar con ellas genuinamente, interesarse por ellas genuinamente, pero también de las que no, cómo vamos a convivir con ellas y de que se monten a este bus a pesar de pronto no estar convencidas de las decisiones tomadas de mi liderazgo como tal, pero en este momento nos vamos, ¿cierto? Ujú. Ahí sirven mucho esos que tú dices, esos apalancadores, para crear esa atracción con esos early adopters de mi liderazgo, Sí. los que de pronto tienen dudas ser arrastrados y estar muy pendientes de esos detractores, ¿cierto? Para que no vayan a opacar como tu gestión, pero también diría, estoy totalmente seguro que si llegaste a ser líder, tienes muchas habilidades, que no te enfoques en ese punto negro, que no veas el vaso medio vacío, sino medio lleno de todos los que sí confían y todos los que ven esas capacidades para estar en ti. Entonces, a todo lo que hice le agregaría estar muy pendientes, no perder el radar a esos detractores que de pronto pueden no sumar al propósito de la manera que uno quisiera. Y bastantes que se puede encontrar una persona de pronto en la posición
hago parte de un equipo de trabajo, demostré diferentes capacidades, ahora soy líder, tiene una gran responsabilidad, no le digamos trabajo, tiene una gran responsabilidad también de poder, primero, luchar contra ese impostor, Que es el primer que enemigo, es el el primer, primer el detractor. primer saboteador, es ese síndrome del impostor, yo qué hago acá, yo qué estoy haciendo acá. ¿Sabes de pronto qué otra cosa ahí es poder dejar las actividades que hacía antes Ay, y empezar a adoptar y a hacer esas actividades de este nuevo rol? Eso es otra cosa que también afecta un montón, es como otro saboteador. porque es que ahí, voy a utilizar esta palabra, se puede quemar a una persona, Sí, ¿cierto? Porque era muy bueno en el hacer, creo que el líder ya no se vuelve tan bueno en ese hacer, hace que las cosas pasen y dice, no, le cuesta salirse del hacer, inclusive el equipo a veces puede sentir ese micromanagement o ese control excesivo. No puede ser porque es el líder y tengamos compasión con los líderes, sí, porque es que el viaje del líder es muy solitario, es de mucha responsabilidad. Todo lo que hablamos ahorita, voy a fallarme a mí mismo, voy a fallarle al equipo, todos los ojos están sobre mí. Entonces, esa posición es difícil. Entonces, si tenemos líderes, ser compasivos con ellos, por favor, ¿cierto? total. Entonces, se me olvidó lo que estamos hablando. Y vamos para, antes de salirse del hacer y ya decir, confiar en las otras personas, porque también a veces delegar no es simplemente decir, lo dejo así y lo hace otra persona. Ajá, Lo que delegar tiene su proceso. Delegar es, eh, lo hacemos juntos, lo vas haciendo solo y me vas preguntando. preguntando y lo vamos haciendo juntos hasta el momento en que te sueltes. Exacto. Cierto, a uno de niños no le dijeron delegar, él resuelva. Ujú. Uno vio el ejemplo de los padres estuvieron ahí, después uno lo iba haciendo más solito hasta que después Ya te lo fue dejaron. haciendo solo. Lo mismo pasa en estos temas de liderazgo, no podemos decir que delegar es sola, yo soy el líder, hazlo tú y resuelve tú, No, ¿cierto? Lo que no. Y nos cuesta entonces como líderes salirnos de ese, porque ya mi valor no está en hacer, ujú, ya mi valor está en que todo este equipo funcione, que sea un engranaje. Creo que es más que yo soy el aceite de ese engranaje para que todo funcione. Inclusive si yo no hago nada, porque es que se crea esa sensación de que es que yo ya no estoy haciendo nada y más para los que somos orientados al logro. Y total. cuesta mucho no seguir haciendo. Y de igual manera el equipo va a tener para mí como mucha influencia del líder, personalidad del líder. Si yo soy orientado al logro, por más que mi equipo, tú lo decías, sea multicultural, tenga muchas diferencias, algo va a tener de mí, Mi equipo, mi espejo. total. Y también como líderes, a veces ser muy responsable con lo que decimos, porque con una palabra podemos estar dañando a una persona, estamos pegándole al ego de una persona que no tenga suficientes bases emocionales, se puede derrumbar Ujú. por la palabra que él está diciendo como líder. Es una responsabilidad muy compartida del líder y del equipo para que todo fluya. No dejarle todo al equipo, no dejarle todo al líder. Yo me voy con una palabra dentro de todos los aprendizajes que saco de este episodio, que es compasión. Compasión contigo mismo como líder, compasión con tu equipo y que el equipo también tenga compasión con el líder. Es una palabra muy bonita y no es por victimizar, No, que no parezca compasión con victimizar. como No la es, palmadita en el hombro. exacto, es un poquito más de empatía, que todos tenemos un proceso. Todos tenemos un proceso, todos queremos hacer las cosas bien, todos queremos tener ese norte hacia dónde ir y nada, pues como siempre con mucha compasión. En el que nos faltó por tener acá en consideración en cuanto al tema de la definición de propósito y de metas en equipo. A metas, ¿qué tal si le sumamos, que lo decíamos, pero no lo profundizamos como con transparencia? Ajá. Que yo creo que es, o personalmente, no generalizar. A mí me gusta cuando me dicen que lo que estoy haciendo aporta algo y por qué y para qué. Porque a veces, no sé, lo más cotidiano es registrar horas, que a todos nos cuesta así hacer registrar horas Ajá. en un proyecto. Entonces, ay, no, qué pereza registrar horas. No, pues que si no lo haces, no vemos reflejado esto, eso tiene este impacto. Y eso, no sabía que no registrar horas tenía ese impacto.
Entonces, cuando yo como líder soy transparente, es un ejemplo, pero soy transparente con todo lo que está pasando Sí. en la compañía, en el negocio, en el producto nuevo que paso yo a liderar, la gente creo que sí le puede generar un poquito más de conciencia. Ujú. Y entonces, si yo llego y digo, la meta es esta, generamos hasta esos rumores. Ah, no, es que cambiamos de meta. Ah, entonces no, es que la organización no está bien. No, entonces van a haber despidos. No, entonces empiezan a generar un montón de rumores. Más bien, digamos, ¿qué tal si cambiamos de meta porque no está funcionando? Y aquí es donde yo digo, para mí eso es vulnerabilidad. No está funcionando y podemos cambiar el rumbo, podemos ajustar lo siguiente. Entonces ahí las metas como no impuestas y saber que es como haciendo una analogía con la siembra, que al principio cuesta mucho cuando estamos sembrando, construyendo equipo, conociéndonos, que esto no lo hemos mencionado y es como ese de conocer al equipo, porque te vamos, ya construimos el propósito, pero también vamos construyendo equipo y Ujú. construir equipo también tiene su proceso. Así es. Llegas tú y volvemos a lo mismo, conocernos. Al principio creo que como esa especie de, no hay esa confianza y yo pienso en muchas cosas de Julie, pero no se las digo. Ujú. En doble vía, como líder, como colaborador, no, que vamos a generar esa fricción, no, no. Entonces somos muy polar, somos sí, claro, y por detrás estamos pensando un montón de cosas. O sea, que llega el conflicto, Ajá. donde ya explotó todo, ya no me aguanté más a Julie, le digo las cosas, de ahí generamos la confianza para ya después ahí ya seguir como en un estado más óptimo. Sí, Ahí en todo ese proceso las metas cambian, ahí en todo ese proceso las metas son susceptibles a modificarse. completamente. Completamente. Es medir, es ir teniendo ese timing, es ir teniendo esa medición todo el tiempo de lo que va pasando. No solamente mirar números y ya, sino mirar cómo está ese estado del equipo. Me encanta. Y para finalizar, una pregunta simple que nos podríamos hacer como líderes es, ¿qué pasa si mi equipo no existe? ¿Qué pasa si no desarrollamos el producto que estamos desarrollando? Todo eso es qué pasa si para mí nos ayudan a definir el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y que lo que estamos desarrollando sí tiene impacto de verdad. Uy, esa pregunta es de esas poderosas, de esas preguntas incómodas, pero necesarias. Buenísimo. Pregunta de la directora, así que nos cuestione, porque si de pronto la respuesta es no pasa nada, quizás haya que replantear un poquito. Uy, sí. Me voy a quedar con esa pregunta. Y espero que ustedes también, si nos están escuchando hasta este momento, también se queden con esa pregunta y la adicionen a todas las recomendaciones de las que fueron tomando nota para empezar a poner en práctica a partir de mañana mismo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos también por quedarse hasta el final. Los invitamos a que se suscriban al canal y que nos dejen sus comentarios. ¿Alguna cosa de pronto viene adicional que nos quieras decir ahí como despedida? No, Julie, agradecerte a ti por tenerme en cuenta para este espacio, a ser compasivos, a construir con el equipo, a autoconocerse como líderes y a experimentar, que esto se aprende es en la cancha. Por más cursos que tomemos, por más lecturas que tengamos, que sí nos enriquecen, hay que complementarlos con el hacer y siempre con mucha conciencia. Cada palabra que digas, cada comportamiento habla. ¿Y dónde te encontramos en redes sociales? En redes sociales, si queremos hablar de temas personales, en arroba Sneider Tapias V con S y en LinkedIn Sneider Tapias Vanegas para hablar de temas ya más de liderazgo empresariales, ya un poco más serios, De no como cosas el Instagram. más seriecitas. Igual vamos a dejarlo en la descripción de este capítulo, donde pueden encontrar a N, ya saben, para lo que le quieran conversar, ya sea algo más personal o algo más laboral. Entonces ahí ustedes miran donde lo encuentran. A mí también les voy a dejar ahí el link de mis redes sociales y nos vemos en la próxima.